Muy bien, en esta ocasión estamos introduciéndonos a un nuevo tema llamado imágenes tomadas del matrimonio. Y en esta ocasión vamos a abordar temas acerca de cómo la relación entre la iglesia y Cristo, cómo Cristo y su iglesia se relacionan. Contador Fernando, me gustaría que nos dijera qué vamos a hablar en esta ocasión. Lo que Dios nos quiere enseñar a través de la figura del matrimonio, de la cercanía, la intimidad, eh, la permanencia y la exclusividad en el matrimonio referente a nuestra relación con nuestro Dios. Ahora, en esta ocasión estaremos abordando algunos temas como cómo es que Dios se une con su iglesia en una sola carne, tomado la parte de la analogía del matrimonio, que hombre y mujer serán una sola carne. Cómo es que Dios cuida de su iglesia y la adorna, la atavía con ropas de justicia, abordando el tema de que es una novia hermosa. Y también, contador, nos gustaría que nos abordara el tema de cómo es que el matrimonio de Oseas nos lleva a representar un poco más de esto. La historia de Oseas es una historia real, dolorosa, pero que muestra la triste realidad del pecado y de separarnos de Dios. Y bueno, hermanos, como conclusión tendremos la parte de cómo el matrimonio nos lleva a ejemplificar de que Dios quiere exclusividad. Es decidir todo o nada por Dios. Así como el hombre quiere todo de su esposa y la esposa quiere todo del esposo, así también Dios quiere todo de su iglesia. Y Dios está dispuesto a dar todo para su iglesia. Para salvar a su iglesia. Y recordemos lo que dice Pablo. A maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó y se entregó por la iglesia. Entonces, el aspecto del matrimonio nos lleva a una reflexión rica y muy jugosa sobre cómo juega el papel de este ejemplo del matrimonio en la salvación y cómo Dios quiere una totalidad de entrega de su pueblo hacia Él y Dios se entrega totalmente hacia su pueblo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión estamos acá de vuelta, iniciando una lección más, la lección número 3. Y en esta ocasión estamos con el contador Fernando. Contador, ¿cómo está? Buenas tardes a todos, Pastor Gabriel, buenas tardes, amigos que nos acompañan en esta transmisión. Un privilegio compartir con ustedes el estudio de la palabra de Dios. Muy bien, es un gusto estar acá con ustedes. Y en esta ocasión, como usted puede ver en su lección o como usted puede ver en el título de este episodio, estamos abordando el tema general de alusiones, imágenes y símbolos. Es la segunda edición de la lección de escuela sabática para adultos. Y en esta ocasión vamos con el episodio número 3, titulado Imágenes tomadas del matrimonio. Y como texto base encontramos el texto de Apocalipsis 19:9, que dice lo siguiente: y él me dijo, escribe, bienaventurados los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Además me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Y contador, me gustaría saber qué encontró usted en esta lección que le pareció interesante. Y claro, cuando uno va a la Biblia encuentra cosas nuevas. ¿Qué cosas le parecieron nuevas o entendió algo diferente? Lo que personalmente pienso es que Dios diseñó el matrimonio para transmitirnos un mensaje. El autor de la lección se pregunta si el objetivo del matrimonio es que yo sea feliz o hacer a alguien más feliz. Y hace la pregunta también de si Dios tenía alguna idea diferente de lo que comúnmente se piensa es me caso para ser feliz o para que me hagan feliz o para hacer feliz a la otra persona. Y si Dios quería enseñarnos algo más, y si Dios quería enseñarnos otra cosa, el grado de comunión, de cercanía, de intimidad. No hay una relación más cercana entre dos personas que el matrimonio. Y Dios quiere mostrarnos a través del conocimiento del matrimonio cómo Él quiere relacionarse con nosotros, sus criaturas. Ahora, es algo interesante porque, como usted decía, ¿para qué se casa uno? ¿Para ser feliz o para hacer feliz a alguien? Y en este contexto, pues vaya, yo no entiendo de primera mano, estoy como el autor, digo, como Job,
de oídas ahorita oigo, ya pronto lo veré de primera mano o lo viviré de primera mano, pero creo que el matrimonio, más que para hacerte feliz, es para vivir más feliz. Porque uno cuando está soltero, pues uno tiene que disfrutar esa etapa de la vida, servir a Dios en esa etapa, disfrutar cada una de las etapas que vienen, amistad, noviazgo, matrimonio, soltería. Y creo que la parte del noviazgo, o vaya, creo que la parte del matrimonio es para ser más feliz, nos lleva a una dimensión más grande de felicidad. Y el autor acá, me gusta cómo el autor en la introducción presenta algunas frases bastante interesantes y él menciona de primera mano: aunque la pecaminosidad humana ha pervertido enormemente el matrimonio, aún es un poderoso vínculo para comunicar la verdad, incluso la verdad profética. Y a lo largo de esta serie de 5 días vamos a estar aprendiendo cómo es que el matrimonio es una forma de entender el plan de Dios de salvación y la unidad de Dios. Porque Dios presenta el matrimonio y hace esa comparación entre el matrimonio, entre un hombre y una mujer, y la parte de una relación entre el hombre y Dios. Ahora es algo interesante porque, por ejemplo, Isaías 59, 1 y 2 dice: porque vuestras iniquidades hicieron una división entre vosotros y vuestro Dios, y ocultó su rostro para no oír. Prácticamente Dios nos habla a lo largo de esta lección de 5 días, nos aborda el tema de que dentro del pecado surge la infidelidad, pero no una infidelidad solamente en el matrimonio, que por culpa del pecado sucede, sino una infidelidad en la parte del ser humano hacia Dios. Y la parte del del domingo, presenta el título Una carne, y aquí hace una comparación entre Génesis 2, 23 al 25 y Efesios 5, 29 al 32. Y me gustaría detenerme un poquito más en la parte de Génesis 2, 23, donde ahí Dios presenta el aspecto de que Dios hace hombre y mujer y dice: serán una sola carne. Y la parte de ahí de uno, es la palabra en el hebreo ejad. Y es la misma que utiliza en Deuteronomio 6:4 para decir: Jehová vuestro Dios uno es. Y es la misma que utiliza, que más adelante vamos a tocar solamente por encima, no con este enfoque, pero es la misma palabra que utiliza Génesis 11 Moisés al hablar: y el pueblo fue uno. Entonces, aquí está hablando de una carne, no de uno del literal, sino de una carne en unidad, donde ambas personas estarán unidas. Incluso la Biblia presente dice: ¿cómo es que estarán dos personas juntas si no estuviesen de acuerdo? Si no estuviesen de acuerdo. Bueno, es que el matrimonio es demasiado cercano, digámoslo así. Tienes que estar de acuerdo. Evidentemente no vas a perder la individualidad, no tienes que pensar exactamente igual que la pareja. La individualidad no se pierde, la independencia no se pierde, pero existe una comunión, una exclusividad, una cercanía que no existe en otro lugar. Y eso es lo que hace diferente, sólido y funcional un matrimonio. El compromiso de comunión permanente, sin dejar tus metas, tus sueños, tus aspiraciones, pero trabajando en comunión. Y yo creo que eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Que Dios quiere que nosotros crezcamos en comunión con Él. Quiere que que nos desarrollemos. Él sigue teniendo esa idea para nosotros los seres humanos, pero en cercanía con Él. Ahora, usted dijo algo bastante interesante: la exclusividad. Y creo que trayéndolo así, porque incluso también presenta la Biblia y dice: ¿cómo puedes decir amar a Dios y aborrecer a tu hermano si al que tú ves... al que ves es a tu hermano. Exactamente. Y no lo puedes amar. Exactamente. Y eso lo traigo a colación porque dentro del matrimonio debe haber una relación de exclusividad. O sea, no puedes andar besándote con cualquier persona, sino ser exclusivo con alguien. Es que si no hay exclusividad no es matrimonio. Exactamente. El concepto del matrimonio, el diseño del matrimonio es así. Es fidelidad, exclusividad y permanencia. Y eso es esa es la figura que Dios quiere enseñarnos en cuanto a nuestra relación con Él. Fidelidad, exclusividad y permanencia. Ahora,
Dice Elena igual que hay dos instituciones que Dios presenta o le da al hombre en el Edén. Está el matrimonio y el otro está la parte del sábado. El sábado. Ahora, este tema es muy importante porque cuando vamos a la ley de Dios, encontramos que incluso vamos a Éxodo 20 o Deuteronomio 5, cualquiera de los dos nos sirve. Yo voy a utilizar Deuteronomio capítulo 5. Y aquí me gusta algo interesante, porque dentro del contexto de la ley y del sábado, dice el versículo, el versículo 14, mas el séptimo día es de reposo a Jehová tu Dios, no hagas obra en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni tu extranjero, ni ningún animal tuyo que está dentro de tus puertas. Aquí el sábado se da en el contexto de la ley. Y en el contexto de la familia. De la familia. Es importante que la adoración en sábado incluye al matrimonio, a la familia. Exactamente. Ahora, cuando vamos más adelante en la ley de Dios, encontramos el 10º mandamiento. Y es algo interesante porque el 4º mandamiento y el 10º nos dicen algo parecido. Acá en el 10º dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna. Ahora, aquí traigo a colación esto. Tanto el mandamiento del sábado como el de la codicia abordan el contexto familiar. Y tanto la codicia, el antídoto para la codicia es el sábado. Porque el sábado se presenta primero y después la codicia. O sea, hay una relación entre el 4º mandamiento y el 10º mandamiento, pero está el contexto de la familia. Y por eso es tan importantísimo para Dios la parte del matrimonio como un ejemplo de cómo es la relación o cómo debe ser la relación entre el ser humano y Dios en ese sentido. E inclusive leo, para ya casi ir culminando acá, la cita bíblica que aparece en Efesios 5:29. Ahí usted lo puede ir leyendo en sus hogares. Efesios 5:29. Y dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Porque nadie aborreció jamás. Y claro, presento el contexto. Dice el contexto de esto. El 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. E inclusive está, en ese contexto está la parte de el matrimonio donde dice, mujeres, amad y respetad a vuestros esposos. Y dice, y ustedes esposos, amen como Cristo amó a su iglesia. Pero a veces dentro del matrimonio ya devaluado, el valor del matrimonio se ha devaluado bastante, ya es como que se deja de amar, los maridos dejan de amar a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Porque inclusive ahí Pablo dice, cómo Cristo se ofreció y se dio a sí mismo. Se entregó a sí mismo por ella. Y dice el 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una misma carne, una sola carne. Entonces, aquí nos está abordando el tema del ejemplo de cómo el matrimonio funge como una enseñanza de lo que quiere Dios para una relación con sus hijos. Una relación cercana con sus hijos. Una de las muchas cosas que nos enseña el matrimonio es la generosidad. Cuando uno, antes de casarse, pues, estás pensando en la escuela, en el trabajo, tus necesidades, tus gustos, tus cosas. Cuando te empiezas en una vida matrimonial, ya no son solamente tus gustos. Ni su tiempo. Ya son los gustos de él o de ella, además de los gustos míos. Y empieza, me parece que esa es una de las cosas que Dios nos enseña en el matrimonio. Tenemos que aprender a ser generosos, a dar. Y esa es una de las bendiciones que el matrimonio te da. Termino con este comentario. Dice acá el autor, el matrimonio fiel y para toda la vida fue el ideal establecido por Dios al crear al ser humano. Y aquí dice el matrimonio fiel y para toda la vida. Por desgracia, la humanidad caída arruinó este don fundacional de Dios. Prácticamente el ideal de Dios para el matrimonio es te casas y dura para toda la eternidad. Fidelidad y permanencia. Exactamente. Y para eso entramos en la parte del día lunes. Y el título está bastante interesante. Dice, la novia hermosa. Y aquí me lleva
a entender o a interpretar lo siguiente. Dice el autor acá: sin embargo, la belleza de Israel era un don de Dios. Era hermosa y atraía la atención de las naciones, precisamente porque era su esposa. Y aquí presenta algo interesante. Ezequiel 16:4. Ahí en sus hogares vaya y vamos a ir a Ezequiel 16:11, donde me gustaría leer alguna comparación. Dice lo siguiente: te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Aquí lo que está abordando el asunto, y me gustaría enfocarme en esa frase: te atavié con adornos. Pero esto, y me llamó la atención porque hace poco hice una pequeña investigación sobre el aspecto de Isaías 61:10, y me gustaría que ustedes fueran ahí. Isaías 61:10, acá está. Y dice lo siguiente, acá el profeta Isaías en el capítulo 61. Aunque no aparece la palabra, pero la voy a mencionar. Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Prácticamente aquí lo que está abordando el autor es que Israel era la novia hermosa de Dios. Por eso Dios la eligió. Pero no está abordando el tema de que Dios eligió a Israel por su hermosura, así física, sino por la parte de que Dios tuvo misericordia por Israel. Entonces, en ese asunto, Dios le cubre con mantos de justicia, como dice acá: me vistió con vestidura de salvación, me rodeó con mantos de justicia. O sea, prácticamente aquí está abordando el tema de cómo la salvación surge efecto. Porque Dios no se elige porque nosotros lo merezcamos. Dios no se elige porque nos ama tanto. Porque Dios decide elegirnos, no porque haya algún atractivo en nosotros. Recordemos que la ilustración de Ezequiel 16 es de una niña pequeña, un recién nacido que está indefenso. El texto dice: está en sus sangres. Y entonces el Señor dice: yo me acerqué, decidí cuidarte, te cuidé, te hice crecer, te hice embellecer. Es una elección de Dios, es una labor de Dios el formar a su iglesia, a nosotros los seres humanos, como la ilustración de Apocalipsis, como una esposa ataviada para su marido. La ilustración de Ezequiel nos dice que es Dios el que hace todo, inclusive sustentar la vida inicial de esa pequeña bebé que está recién nacida, abandonada en el campo. Ahora, acá el autor menciona lo siguiente: este es un tema recurrente, lo que usted menciona de cuidarla, de protegerla, de cubrirla. Dice: este es un tema recurrente en la Biblia. La esposa de Dios es hermosa, no por mérito propio, sino porque Dios la ha hecho objeto de su favor. Y esto en la salvación podemos verlo en los pasos, o en las tres secciones de la salvación, que podemos decirlo así: justificación, santificación y glorificación. Esto, ahora lo que el autor está diciendo es que Dios nos justifica. Dice acá: por mérito, no es hermosa no por mérito propio, es por el mérito de Cristo. Sino porque Dios la ha hecho objeto de su favor. De manera similar, los creyentes somos hermosos a los ojos del cielo, no por algo que hayamos hecho, sino por el favor de Dios, por la salvación de la que Él nos ha hecho objeto. Somos hermosos porque estamos cubiertos de su justicia, la justicia de Dios mismo. Y prácticamente aquí, todo lo que nosotros somos y llegamos a ser, todo lo bueno, es por culpa de Dios. Todo viene de Dios. Todo es gracias a Él. No hay nada en nosotros que nos dé virtud. Ahora, todo lo malo que llega a ser el ser humano es por méritos propios. Ahí sí es por méritos propios. Sí, bueno, el problema, siguiendo con esta alegoría, es que una vez que la niña indefensa, la bebé indefensa, se convierte en una mujer hermosa, entonces, dice el texto, confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, porque pensaste que lo que tenías era por méritos propios, que tu hermosura era por méritos propios, cuando toda la formación depende de Dios. Ahora, esto es algo interesante porque
La lección pasada traía un título, ¿qué más podía hacer? Y un amigo nos contaba en su experiencia, dice, no, pues yo quise conquistar a una chica. Me impulsé, trabajé por ella, me preocupé por ella, traté de ayudarle lo que podía, pero ella no me quiso. Y él decía, ¿qué más podía hacer? Y aquí es algo interesante porque Dios, o sea, Dios hace todo, todo por el ser humano, todo por sus criaturas, por su creación. Y viene la pregunta, y como lo presentaba John Peckham en la lección pasada, ¿qué más puede hacer Dios? O sea, Dios ya hizo todo lo que podía, o sea, ¿qué más puede hacer? No puede infringir el libre albedrío porque pues sería ir en contra de sus designios. Entonces, el aspecto del por qué el ser humano, y eso nos ayuda a entender la parte o la metáfora de Apocalipsis con la mujer adúltera, donde dice, tú te has vuelto en fornicaciones, nos dice que el pueblo de Dios fue un pueblo que recibió mucha luz, tuvo profetas, tuvo al mismo Jesús caminando entre ellos, y la pregunta era, ¿qué más podía hacer Jesús por ellos? Entonces, este aspecto de la novia hermosa, la hermosura proviene de la bendición de Dios, no proviene de méritos propios. Y como dice el autor acá al final, fuimos creados para reflejar la bondad y la gloria de Dios. Cuando las criaturas de Dios asumen que su hermosura es propia, esa belleza se rebaja y comienzan los problemas. Y es lo que viene. Es que ese fue el problema con la historia que está en Ezequiel 16. Exactamente. La niña, que se convirtió en una hermosa mujer, pensó que era por méritos propios y se convirtió en una mujer adúltera. Lo mismo sucede y lo narra Ezequiel e Isaías con la parte de Satanás. Era hermoso. Dice, creado fuiste hermoso, grandemente era hermoso. Entre piedras preciosas te paseabas, te puse en un alto monte. Pero ¿qué pasó? Se apartó, miró hacia su propia Llegó a belleza. creer que era por méritos propios, cuando en realidad había sido un ser creado. Y esto nos lleva a la siguiente parte, la parte del día martes. Si el día lunes está atractivo el título, el día martes Está fuerte. Es un antagonismo bastante Sí, interesante. es muy fuerte. La esposa prostituta de Oseas. Y aquí me gustaría que usted diera algún comentario sobre esta parte, introduciéndose en esta sección. Es que es una alegoría muy dura. Dios le dice a Oseas, ve y busca a una mujer de fornicación. Y la historia de Oseas es, va y la encuentra en el mercado de esclavos. Y la compra en el mercado de esclavos. Estaba desnuda. Estaba cual mercancía. Y entonces Dios le dice a Oseas, ve, cómprala y engendra hijos con ella. Cásate con ella, ten intimidad, haz una familia con ella. Y después el Señor le explica a Oseas, así es Israel. Israel, yo le he dado todo y se aparta y se prostituye. Es algo doloroso. Fue muy doloroso para Oseas y es muy doloroso para el Señor. Ahora, en este sentido, vemos, y me llama la atención un texto, el texto dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre vuestro pensamiento y mi pensamiento? Y ahí nos habla en el contexto de que Dios presenta el aspecto de la libre elección, Dios argumenta el libre albedrío, pero esta parte del matrimonio que se presenta con Oseas es una forma de cómo el pueblo de Israel se ha alejado de Dios, se ha prostituido, ha ido en fornicación, y eso lo viene abordando después con Apocalipsis 17, Apocalipsis 18, y prácticamente en el libro de Apocalipsis la fornicación es la infidelidad del ser humano hacia Dios. Es la rebeldía del ser humano hacia Dios. Exactamente, entonces es como que el asunto de que ¿a quién serviréis? ¿A Dios o a Baal? Este asunto nos lleva a reflexionar cómo está nuestra vida personal, porque muchas veces, y esto me gustó esta frase, el error que cometen los cristianos es predicar solo a un Jesús de la Biblia. Y yo dije, caray, ¿por qué? Y esa frase cuando usted la escucha así, digo, o sea, no es un error predicar al Jesús de la Biblia, porque ese es nuestro mensaje. Pero la siguiente frase dije, bueno, como que compuso la oración. Dice, es un error predicar al Jesús de la Biblia de hace 2000 años y no predicar al Jesús del 2025.
Y acá el orador mencionaba y decía, es que a veces nos pasamos hablando de los milagros de Jesús en el Antiguo y Nuevo Testamento, y dice, está bien, pero cuando hablamos de los De los milagros, milagros actuales, lo que Jesús sigue exactamente, haciendo hoy en nuestras vidas. exactamente, o sea, la base para poder entender los milagros de hoy en día es ir a la Biblia y entender cómo Jesús actuó en el Nuevo y Antiguo Testamento. Pero también no nos quedemos todavía ahí, sino que vayamos a ver cómo Dios ha actuado a través de la historia y cómo Jesús ha actuado en mi vida. Entonces viene la parte de cuenta lo que Dios ha hecho por ti. Y aquí viene el punto, o sea, el punto de una fornicación, de cómo la historia de Oseas y su esposa, cómo sus hijos se conciben en pecado, nos lleva a ver más ampliamente el panorama de la fornicación espiritual que sucede en Apocalipsis, porque ahí se trata de a quién sirves, a Dios o a Satanás. ¿Recibes el sello de Dios o la marca de la bestia? ¿Eres hecho justo y cantas el cántico de Moisés o eres echado al lago de fuego? Al lago de fuego. Entonces el asunto es, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Con quién actúas? Y ese es el punto de la lección. ¿Cómo es que el matrimonio nos va llevando desde el Génesis hasta el Apocalipsis? Y cómo nos presenta un aspecto bastante interesante en un sentido de elegir a Dios o a Satanás. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre vuestros Entre pensamientos? dos pensamientos. A veces los cristianos somos muy duros para juzgar al antiguo Israel, o a los fariseos, o a los que crucificaron a Jesús. Y decimos, yo no hubiera hecho lo mismo. Pero, ¿cuántas veces el cristiano actual, nosotros aquí hoy, nos apartamos de Dios y decidimos alejarnos de Dios? Eso es lo que el Señor nos está tratando de mostrar a través de la historia de Oseas. Me gusta una referencia que hace el autor al final de la lección. Dice, resulta notorio que el llamado final de Dios a salir de Babilonia está dirigido a su propio pueblo, no a extraños. Él lo conoce íntimamente y lo ama. En la historia de Oseas en repetidas ocasiones va y llama y rescata y vuelve a traer a Gomer. Y la vuelve a traer a casa. Dios hace lo mismo con nosotros. Nos equivocamos, caemos, nos apartamos y Dios va, nos busca y nos rescata y nos restaura. Sin duda fue doloroso para Oseas, es así doloroso para Dios también. Ahora, me gusta un comentario que hace acá el autor de la lección y dice lo siguiente. El pueblo de Dios se alejó de su relación con él para encontrar en otro las presuntas soluciones a sus problemas. Pero vamos a ver en la lección de la siguiente semana que, oh vaya sorpresa. Nunca fueron soluciones. No, fueron más problemas con aparentes soluciones. Y hoy en día las tentaciones son aparentes soluciones a nuestros problemas. Porque, por ejemplo, nos sentimos solos, nos sentimos apagados. La drogadicción es un asunto, una salida equivocada. Nos sentimos apagados, queremos tener un círculo social, hacemos cualquier cosa para poder encajar. Para encajar, exactamente. Entonces, denigramos nuestra imagen, la imagen de Dios, para encajar. Entonces, aquí me gusta cómo el autor dice, el pueblo de Dios se alejó de su relación con él para encontrar en otras las presuntas soluciones a sus problemas. Pero vamos a ver la siguiente lección. Realmente ese es un asunto, es una pérdida de tiempo, porque el ir tras las tentaciones es degradar la imagen de Dios, destruir nuestro cuerpo y quedarnos más vacíos, pero ahora perjudicados por haber tomado esa elección. El pueblo de Israel nunca encontró la solución. Se apartaba de Dios, seguía los Baales, se metía en problemas, después clamaban a Dios, Dios con misericordia los restauraba, y lo mismo pasó en la vida de Oseas y Gomer, y lo mismo puede pasar en la vida espiritual de nosotros hoy en el siglo XXI. Ahora, me llama la atención eso porque es bastante interesante la relación o el parecido que existe entre la relación entre el ser humano y Dios y entre una relación interpersonal entre un hombre y una mujer. Y eso me lleva a recordar una relación tóxica. Empiezan, están caminando, terminan, vuelven, repiten la misma historia y es un círculo vicioso. Y es lo que pasa en Jueces.
En Jueces sucede que el pueblo de Israel hace lo mismo. Es una relación tóxica. Inician bien, se alejan de Dios. Como tal, Dios permite que vayan a esclavitud. Y al final, el pueblo clama por salvación y vuelve otra vez. Dios los ayuda, los restaura, los libera. Y mientras vive el juez que Dios utilizó, están bien. Porque no están teniendo una relación con Dios. La relación es con el juez. Con el instrumento humano, no con el Dios real. Y vamos a ver en la siguiente lección la parte de cómo es que los israelitas piden un rey. Ahora, algo que me llama la atención es lo siguiente. La relación de noviazgo que tuvo Isaac y Rebeca. Eso es impresionante. Porque, vaya, es como que la relación perfecta o el método perfecto. Porque, ¿qué pasa? Abraham le pide a Dios, ora a Dios, manda a su sirviente. Isaac ora y Dios se dirige a la pareja de Isaac y se la manda y es como que al instante ya se casaron. Pero no me gustaría enfocarme en eso, sino en la parte de cómo es que esto juega un papel importante en la salvación de Isaac. Porque vaya, Abraham pensaba en esa parte. No pensaba tanto en una relación de matrimonio, sino que quería salvaguardar la salvación la familia. Exactamente, la familia. Hay una cita de Elena de White en Patriarcas y Profetas que a mí me llama mucho la atención. Cuando ella comenta la decisión de Abraham de mandar a su siervo Eliezer a un viaje de 950 kilómetros a través del desierto para encontrar a una esposa para Isaac, ella dice: Abraham tenía delante de sí los resultados de su propio matrimonio idólatra con Agar. Recordemos que Abraham, ya por consejo de Sara, había tomado a Agar como su esposa, había nacido Ismael, y el Espíritu de Profecía dice que Abraham tenía delante de sí los estragos de la influencia idólatra de Agar en su casa. Aunque su influencia paterna en cuanto al Dios de verdadero no se perdió completamente, sí se vio muy trastocada. Y Abraham no quiso que su hijo Isaac pasara por eso mismo que él estaba pasando. Ahora, solo como referencia, 950 kilómetros es como de Monterrey a Guerrero. Más o menos. Ese asunto son 950 kilómetros, más o menos por ahí. Y es algo importante porque acá nos comenta el autor de la lección. Por muy exclusivista que pudiera parecer su admonición, la cuestión para Abraham era espiritual. O sea, no era tanto étnica, no era teológica, era teológica y no nacional. Abraham conocía muy bien la degeneración moral de las prácticas religiosas cananeas. Vivía en medio de eso. Exactamente. Además de su culto a dioses falsos, y sabía lo fácil que sería para su hijo caer en esas prácticas si se casaba con una cananea. Lo vemos con el rey Salomón. Cómo es que las mujeres permitieron. Y aquí esta parte juega un papel importante, porque las mujeres juegan un papel importante en el matrimonio, en el hogar, porque también son las que determinan la parte de la educación de los hijos, y no solamente una educación en hábitos. No solo académica, sino de formación de carácter. Entonces, este asunto nos lleva a reflexionar que realmente el matrimonio lleva un papel importantísimo. Es un papel que no se puede admitir, y realmente quitar el matrimonio es quitar la base de muchas cosas. Es quitar el propósito de Dios. O sea, quitar el matrimonio, que uno dice, bueno, pues es que eran prácticas ya muy antiguas. Es como decir, Dios se equivocó. Dios está mal, yo estoy bien, creo que yo pienso mejor que Dios, creo que yo sé mejor que Dios. Entonces el asunto del matrimonio, como lo hemos visto hasta acá, nos lleva a reflexionar en que es un punto fundamental en la salvación del ser humano. Un sabio pastor y consejero, años atrás, tenía una frase: hay 3 decisiones cruciales en la vida. Esa está muy buena, la he escuchado. ¿A qué te vas a dedicar? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿En qué vas a creer? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuál es tu Dios, tu religión? ¿Y con quién te vas a casar? Porque con quien te unas,
seas un hombre unido con una mujer, seas una mujer unido con un hombre, a quien tú elijas va a influir muy marcadamente en tu decisión para la eternidad. Y va a ser quien te ayude o quien no te ayude. A mí me gusta mucho ver cómo Eliezer en todo el proceso está orando. Ese es un punto esencial en la elección del matrimonio. La misión no era para Eliezer. Eliezer está consciente de eso. Cuando él ora, él dice: dame un buen encuentro. Sé por favor propicio a mi amo Abraham y a mi amo Isaac. Él no está pensando en él. Él está pensando en la gran comisión que le dieron. Y elige un lugar adecuado, momento adecuado. Es decir, llega al pozo en la tarde cuando sabe que llegan las muchachas y están ahí el grupo de señoritas y Eliezer tiene que elegir. Y entonces empieza a orar y hace una petición extraña. A la que yo le pida y me conteste con bondad y haga un trabajo extraordinario, que esa sea la que tú has elegido. Y el Señor contesta esa petición. Ahora, esto, digo, no vamos a entrar en términos de matrimonio, ni nada de eso, pero hay una frase o una cita de Elena de White que menciona y dice: cuando una persona quiera tomar la decisión tan grande como el matrimonio, debe orar 4 veces más. Y ese es un asunto importante porque Eliezer no deja de orar en todo el camino, en todo el transcurso, porque él sabe no solo la encomienda que le dio su amo Abraham, sino él sabe la importancia del matrimonio. Y por eso es un asunto de vital importancia la parte de con quién vas a formar una familia en un futuro. Porque vaya, el decir sí, acepto, tomar los votos, casarse y después ir a luna de miel, después de decir sí, acepto, ya no hay vuelta atrás. Ahora, es importante lo que mencionas, pastor, decir sí, acepto. Esto no es un matrimonio arreglado, obligado. Cuando llegan con Rebeca y Eliezer les cuenta la historia, la familia le dice: del Señor ha salido esto. Nosotros no podemos decirte ni malo ni bueno. Ahí está Rebeca, tómala y vete. Y entonces no es hacemos un trato social y no consideramos a Rebeca. Le preguntaron a Rebeca, le contaron a Rebeca la historia y Rebeca fue la que decidió. Una vez que supo que todo estaba en las manos de Dios, Rebeca decidió aceptar. Y es más, luego el papá de Rebeca dice: pues espérate, quédate aquí un rato. Pero dice el siervo: no, es que la encomienda es para mi amo. Yo a eso vine. Exactamente. Y le preguntan a Rebeca y Rebeca dice: pues vamos ya, que estamos esperando acá. Entonces, ese asunto del matrimonio es bastante, bastante interesante, porque esto nos lleva a reflexionar en muchas cosas. O sea, la parte de cómo el matrimonio funge como un papel ejemplificador de la relación con Dios nos lleva a reflexionar en que Dios también quiere la totalidad. Y es como que, o sea, que estás perdiendo el tiempo. Decide por Dios. Lo mismo que pasa con la parte de Eliseo y Elías. Eliseo le dice: deja que me despida de mis padres. Y Elías le dice: deja que los muertos entiendan a sus muertos. Tú vente ya. Es que ese deja que me despida de mis padres es... cuando ellos se mueran y ya no estén, entonces te sigo. Y no voy a cumplir el mandamiento de honrar a mis padres y velar por él. Es decide por Dios. Exactamente. Y entramos en la última sección, que también tiene un título un poquito complicado allá. Y dice el título: La prostituta es juzgada. Y aquí me gustaría leer algunos textos o algunas frases. Y dice lo siguiente: la infidelidad tiene un precio muy doloroso. Las consecuencias se extienden a la vida de los hijos y de otras personas. Por eso comentaba, después de que se dice sí acepto, pasa luna de miel, pasa todo eso, aunque haya un divorcio, la vida no sigue siendo igual. Y es más, en el cielo también se toma en cuenta eso, porque el asunto del matrimonio en el cielo es importantísimo y es algo que no se puede estar jugando con eso. Entonces, por eso nos lleva a la parte de la iglesia, la parte de la prostituta juzgada, y cómo es que esto nos lleva a entender la culminación de todo un camino de pecaminosidad, pero donde el pueblo de Dios se vio fiel a su Dios y se mantuvieron firmes en un matrimonio como dos personas hasta el final. Es que la redención termina con la cena de bodas del Cordero. Exactamente.
cuando al final Dios se une con su iglesia y ya no hay más separación, ya no hay más terceras personas. Ahora, para esto me gustaría abordar un punto. El tema de las bodas y el tema de la cena a veces es un poquito complicado, pero me gustaría explicarlo de esta manera. Cuando abordamos el tema de las bodas es previo o antes de la segunda venida. Llega la segunda venida y nosotros Y vamos es la cena. a la cena de la boda del Cordero, porque primero son las bodas y después vamos a la cena. Por eso Elena de White, cuando ve la visión, dice que ve una mesa grande, o sea, ya está servida la comida. E inclusive Lucas 12:35 dice, guardaos vosotros vuestras lámparas como quien espera a su Señor que regrese de las bodas. E inclusive vemos en Mateo 25, donde se aborda la entrada previo a las bodas, con las 10 vírgenes, y después en Mateo 22 dice, un rey hizo de fiesta de bodas a su hijo. Y entonces ahí nos presenta que el único requisito para entrar a las bodas del Cordero, o a la cena de la boda del Cordero, es tener los vestidos de Dios. Y Apocalipsis... Que Dios mismo te los da. Volvemos a la historia de Ezequiel. No hay mérito alguno en mí, todo lo hace Dios. Ahora, este asunto nos lleva a reflexionar. El punto de las ropas, y me gusta esto está bastante interesante, porque eso nos lleva a ejemplificar algo muy bien. El único requisito para entrar al reino de los cielos es tener las ropas correctas. Dice Apocalipsis 1:5, de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Con su sangre. ¿Cómo podemos tener vestidos limpios para las bodas? Lavarlos con la sangre del Cordero. Inclusive Apocalipsis 3 dice, yo te aconsejo que a mí compres oro fino, limpio y resplandeciente, y vestiduras para que blancas, no se descubra tu desnudez. La vergüenza de tu desnudez. Entonces, esto nos lleva a implicar de que tenemos que aceptar a Cristo porque Él es el que nos limpia y nos lava nuestras ropas, que es el único requisito para entrar al reino de los cielos. Inclusive, ya con eso termino. Apocalipsis 7, 14, 15 y 16 nos habla de la gran multitud. Y dice, esta gran multitud son los que han salido de la gran tribulación. Y que han lavado sus ropas. Y que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Y termino con un texto, Apocalipsis, el último capítulo, Apocalipsis 22, me parece que es el versículo 14, dice lo siguiente, 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Prácticamente, si queremos entrar al reino de los cielos, es lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero, que eso es justificación y santificación, que es lo que nos viene abordando, que Dios cría a su novia, la presenta, la viste, la adorna, la atavía con ropas de justicia, y Él es el que da todo. Lo único que tenemos que hacer es ser fieles aceptar. a Dios. Exactamente. Todo el proceso es obra de Dios. Entonces, con esto, esta lección es bastante interesante, el tema del matrimonio. Leamos el hogar cristiano. Es muy extenso el tema, pero es muy ilustrativo de la relación que Dios quiere tener con su iglesia. Y bueno, pues hasta acá hemos llegado. Nos vemos la siguiente semana con otro episodio más. Que Dios les bendiga. Bendiciones para todos. Hasta luego.